Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal estáis? Lunes 18 de octubre, ya me queda muy poquito para celebrar mi cumpleaños. Os informaré a su debido momento, pero aquí estamos contemplando los mayores avances en las obras de la casa de todos los madridistas en el día de hoy. Así que ya sabes, ponte cómodo en casa, dale me gusta al vídeo y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Venga, que vamos a dar la vuelta alrededor del estadio y por supuesto que accederemos al interior. Hoy la vuelta la vamos a hacer por el fondo sur hasta Sagrados Corazones, lateral este, fondo norte, Castellana y luego el interior. ¿Cómo se está poniendo esto, chicos? Venga, vamos. Vamos a comenzar ya a recorrer Avenida Concha Espina, fondo sur. Tengo una idea para qué puede servir las estructuras que están colocando en esa parte alta de las fachadas norte y sur del estadio. Lo he leído en un foro y muy posiblemente sea para ejecutar plataformas como esa que estáis viendo ahí donde acaban los ascensores y que sirvan para la colocación de instalaciones y que el interior del estadio quede lo más diáfano y lo más limpio posible. Sería una muy buena forma de optimizar espacio en el estadio. Lo vamos a ver más claro en el fondo norte, así que luego volveremos a hablar de ello. Siguen realizando trabajos en todas las escaleras, colocando esas barandillas provisionales y ya más cercano a la zona de la tienda, vemos que están ahí dándole caña con las grúas elevadoras. Imagen general de la fachada sur del estadio. Volvemos a acercarnos a esa zona en la que están trabajando, colocando algún tipo de tornillo en la fachada. Y vamos a subir un poco la mirada porque yo en esto no había reparado y ahí podemos ver cómo han retirado esas últimas líneas de la grada del fondo sur, en la parte más superior de la fachada. La dejamos otro poco y vemos que están haciendo trabajos en esa parte alta de la cubierta que actuará como visera de la pasarela a 360 grados en la zona del fondo sur y sobre la cual hay que colocar las distintas piezas que irán guiando luego las lamas de la piel envolvente. En esta zona de aquí también siguen avanzando en la ejecución de los distintos tramos de escaleras. Lo más visual, que es colocar las grandes piezas, ya está realizado, pero luego tiene que haber mucho micro detalle que cuesta mucho ver desde la calle. Más cosas que vemos en nuestra querida Torre A. Elevamos la mirada hacia la visera y ¡oh! Sorpresa, han comenzado ya a retirar la visera de hormigón, del mismo modo que seguramente nos encontremos ahora la del fondo norte ya sin ningún tipo de losa hormigón en su parte superior. Durante varios días ya veíamos que estaba completamente agujereada, que me parece ver que los han tapado, ¿no? Desde aquí, ahora parece que están los orificios tapados. Vaya susto me ha pegado el autobús. Bueno, pues habrá que ver cómo se desarrollan los trabajos en esa zona. Más imágenes de esas filas, la parte alta del fondo norte, del fondo sur, perdón, que han retirado. Más trabajos en el interior ahí con la radial. Y aquí más trabajos en fachada. Vamos a seguir avanzando mientras vemos a ese operario ahí trabajando en el picado bajo la costilla de hormigón. Como podéis ver, hay muchos detalles que contar y que tener en cuenta. Siguen saliendo más camiones del interior del Santiago Bernabéu y en esa zona bajo las escaleras podéis ver cómo saltan las chispas. Hay que tener buena mano para meter la cesta en ese hueco, ¿eh? Vamos a continuar mientras vemos a un nuevo camión. Acaba de salir uno y está entrando ya el siguiente marcha atrás para el vaciado de la arena del hipogeo de la tierra. Estamos ya casi en Plaza de Sagrados Corazones. Están moviendo piezas amarillas. A estar atentos a ver a dónde se llevan esa pieza. Las hemos visto acopiadas, pero no sabíamos muy bien. Lo que sí que tenemos seguro es que si son amarillas, son provisionales. Bajamos un poco más la mirada, vemos el edificio ganando protagonismo en esta zona más cercana al fondo sur. A mano izquierda vemos el Torreón ya prácticamente desnudo, sin esa gran cantidad de andamios que lo ha estado cubriendo durante los últimos meses hasta la parte superior. Y tanto en el del fondo sur, que es el que veis en imagen, como en el del fondo norte han dejado solo andamios en esa parte central, que coincide con esa especie de balcones que sobresalen de momento. Y más cosas que vemos ahí al fondo, lo veis ya, o acercamos un poco más. Ahí tenemos ese nuevo pilar rojo, ya os dije ayer que dentro muy poquito volverían a colocar uno, que habíamos visto acopiado en el fondo norte y que tendría que ganar metros de altura.
Y también podemos observar muy claramente las imágenes de ese pilar maestro de hormigón con los paneles de encofrado. Qué buena pinta tiene la cubierta del lateral este. Necesito ver ya el cordón que va uniendo en esa parte exterior todas las costillas que sobresalen. Le van a dar ese aspecto de casquete circular. Venga, pues vamos a avanzar y vamos a tomar tomas frontales del lateral este de Padre Damián. Están colocando un nuevo tramo de escaleras en esa zona central, donde se concentran ahora mismo la mayor cantidad de operarios. Luego os haré un vídeo de cómo estaba el estadio antes de este parón de selecciones y partidos fuera de casa, que hay mucha gente que dice que no están avanzando nada. Sin embargo, yo creo que hay muchísimos detalles que nos van a sorprender. Ahí vuelven a la carga con esa pieza amarilla que habían parado momentáneamente frente a la entrada del parking. Esa entrada para vehículos normales, no la de los autobuses. Vistazo general desde la Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a empezar a subir Padre Damián y vamos a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo. Ahí podemos ver a dónde llevan esa pieza amarilla, porque va a la parte alta del torreón. Muy interesante, no esperaba ver yo más piezas amarillas de este estilo en esa zona. Estamos ya frontal al lateral este y nos centramos en ese nuevo tramo de escaleras que están instalando ahora mismo. Y sin que nos distraiga y nos centre toda la atención, también podéis ver los trabajos de soldadura en esas placas de la fachada del torreón. Seguimos avanzando en nuestro recorrido por Padre Damián. Si te está gustando el vídeo, dale me gusta y déjame un comentario. Ahí tenemos ya los trabajos. Han colocado el otro gran tramo en ese plano del pilar de hormigón que mira hacia el fondo norte. Vemos que están trabajando ahí con la radial para armar bien toda la ferralla que hay en ese pilar maestro y que dentro de muy poquito veremos hormigonado. Ahora cuando entremos al estadio estaremos pendientes a ver si vemos qué están haciendo con esa pieza amarilla. Parece una mini escuadra como las que hay colocadas en las cerchas longitudinales. Y aquí en esta zona del fondo norte ya podemos ver desde más cerca ese nuevo pilar de la estructura y que dentro de poco empezará a ver crecer las uniones, las vigas que lo conectan con los otros que tienen frontales más pegados a la fachada del estadio. De verdad que si podéis venir a ver la obra, pasaros por el estadio porque es realmente impresionante. Vistazo general de la fachada este, nos servimos de las grúas para proyectarnos sombra y continuamos. Recuerda que luego habrá vídeo de los detalles y hoy estoy captando muchísimas cosas que no estás viendo en este vídeo y que lo podrás ver después. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos a recorrer Rafael Salgado. Por cierto, ahí dentro tienen más estructuras de servicio. Son como las que tienen instaladas en la parte alta del pilar de hormigón. Me encanta volver a ver movimiento en esta zona norte del edificio del lateral este. Mirad ahí los pernos que todavía le faltan por instalar. Decidme cuántos pernos hay en esa imagen. Y otro detallito que pillamos, ahí tenemos el gancho de la grúa torre y estarán colocando alguna pieza para la ampliación del cuarto anfiteatro. Ahora lo veremos desde dentro del estadio. Estamos ya llegando a los pies de la torre D y quiero que subáis la cabeza conmigo para fijarnos en la parte alta de la torre, como ya le han retirado toda la losa de hormigón. Ya se ha quedado sin visera. Y desde esta zona que ya pega sombra y que ya no nos molesta tanto el sol, vemos ahí los trabajos que veíamos en la fachada del torreón, esos trabajos de soldadura. Y si alejamos la mirada un poquito más y ajustamos con la grúa Aguilar, vemos salir las chispas que comentábamos antes y vemos cómo avanzan en la colocación de los paneles de encofrado. Arriba ya no vemos la pieza amarilla, seguramente ya la hayan depositado sobre la plataforma que hay detrás de esos muros de hormigón. Venga, pues vamos a seguir avanzando y disfrutando del avance de las obras. Imágenes ya del fondo norte, a punto de enfilar Rafael Salgado, y vemos los trabajos, esas zonas de refuerzo bajo las costillas de hormigón. De hecho ahí podemos ver cómo van rellenando esos pequeños huecos que quedan entre el refuerzo y la actual costilla. Vamos
Vamos a comentar todo lo que está ocurriendo, porque ya podéis ver que hay muchísimas grúas elevadoras trabajando en la fachada. Y aquí os voy a explicar lo que ya os comentaba en el fondo sur. Fijaos en esa estructura donde acaban los ascensores, porque creo que eso de ahí arriba, que está encima del cilindro, puede tener una utilidad similar a eso que veíamos donde los ascensores. No digo que se vaya a utilizar para ascensores porque ahí tenemos escaleras, pero sí puede servir para dejar otro tipo de instalaciones y que toda la parte interior del estadio quede lo más limpia posible, lo más diáfana posible. Imágenes de la fachada norte con las distintas armaduras ejecutándose. De hecho, en esta estructura de andamios de la izquierda tenemos ya los paneles de encofrado listos para colocarlos y llenarlos de hormigón. Esa zona de ahí sí que está al nivel de las barandillas del nivel del tercer anfiteatro, y sin embargo esos de los que hablábamos están más elevados. Y en esta zona del fondo norte todavía no han retirado esa última fila del graderío que sí que hemos visto en el fondo sur. Y aquí vemos los trabajos como siguen avanzando en la colocación de los distintos tramos de escaleras, ganando metros hacia la parte más alta del estadio. Están haciendo trabajos de soldadura en esa cesta elevadora. A ver si conseguimos pillar el momento en el que saltan las chispas, porque estaban cayendo alguna pequeña, incandescente, y era bastante espectacular. Pues van a muy buen ritmo en esta zona con la instalación de las escaleras. Llegamos ya a la Torre C, a punto de bajar por Castellana. Y vemos movimientos, gran cantidad de piezas acopiadas blancas en esta zona, y más que están llegando en ese camión y que están descargando ahora mismo. Además, por aquí también tenemos las cadenas y el gancho de la grúa torre, y habrá que estar atento a las riostras que tenemos todavía ahí acopiadas detrás de la valla. Siguen quedando dos. Echamos un vistazo a la parte alta, esas conexiones que salen de la parte superior de la Torre C. Yo creo que esta conexión ya tiene instalado todos los pernos al completo, al 100%. Y vemos esa estructura que va conformando el megapórtico de Castellana, y del que colgarán las estructuras para ampliar todos los pisos que hay en esta fachada oeste del estadio. Ahí al fondo ya asoman las dos secciones de los dos cordones también, que al igual que en el fondo norte, parten desde la parte superior de la Torre B hasta encontrarse en el medio. Allá van con la grúa elevadora a revisar las uniones, y si os fijáis en las zonas que conectan, todavía faltan muchos pernos por colocar. Vamos a echar un vistazo por aquí, todas las piezas blancas que hay acopiadas en la zona, y continuamos bajando la Castellana. Y mirad ahí arriba lo que tienen, más piezas dentadas de las que usan para conectar las riostras entre sí. Ahí en la parte superior de las torres de apeo falta por colocar unas piezas parecidas a estas de aquí, y también a esa que veis ahí. No tienen por qué ser exactamente iguales, porque justo en esa zona van a coincidir las piezas que faltan por partir desde esta zona y desde esta otra de aquí, y hay que aclarar que no va a venir de una sola pieza. Ahí faltan 4 piezas más, 2 por cada lado y por cada fondo. Y ojo lo que vemos aparecer por ahí entre los árboles, porque tendremos nuevos andamios en la fachada oeste del estadio ahora cuando hagamos el tour. Mira quién nos hemos encontrado por aquí en las obras, unos seguidores del canal. ¿Queréis mandar un saludo, a Madrid, algo? Un saludo. Venga, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Vamos a ver. Qué gente más maja me encuentro por las obras siempre, madre mía. Muchas gracias a todos los que saludáis siempre. Aquí tenemos a la protagonista del día, el cordón exterior de la viga museo que parte desde la Torre P y que todavía tiene las abrazaderas y está conectada a la grúa. Y bastantes operarios en la parte superior de ambos cordones a la espera de completar esa unión. Ahí podemos ver que todavía no está la pletina con los pernos. Y si nos giramos vemos a los operarios en la cesta que veíamos antes ahí revisando las uniones atornilladas. Vamos a verlo desde este otro punto. No sé cómo no termina de encajar muy bien, ¿no? Hay que apurar eso. Imagino que se están centrando ahora mismo en eso, trabajos milimétricos. Esta gente es la hostia, la verdad. Sería incapaz de estar subido ahí, aunque tuviese la línea de vida, ¿eh? Y
Y aquí a los pies de la torre B tenemos nuevas piezas colocadas. Vemos ahí al fondo en amarillo los soportes que hay que colocar sobre las torres de apeo. Y vemos esas nuevas piezas que han llegado. Esas de ahí son las que se encargan de conectar los cordones del megapórtico de Castellana entre sí. Vemos que han instalado muchísimas de las barandillas que había y cómo se nota que se va acercando la vuelta del fútbol al Bernabéu y ya no hay tanto material acopiado en esta zona del estadio. Muchísimas vigas también por detrás desorientadas y vemos cómo la gente de Demol está ahí, dale que te pego, a desmenuzar el hormigón y separar el hormigón del acero. Subimos la mirada, abrimos plano y nos vamos a meter al estadio. Nos asomamos brevemente para ver si contemplamos los andamios que veíamos antes desde la calle y que ahora mismo no veo. No sé si serán estos de aquí o estarán más centrados en la fachada y por eso no podemos verlo. Vamos a cambiar hacia la zona del fondo norte antes de acceder al interior del mirador. Pues tampoco vemos los andamios desde aquí, pero sí que vemos avances en la ejecución de la plataforma que tiene que ir ganando metros en la fachada de Castellana. Y ahí tenemos en la zona de copia de materiales las dos riostras que de momento están a la espera de ser instaladas y todas las piezas blancas que van conectando las costillas entre sí. Venga, vámonos a ver qué ha ocurrido en el interior de la casa de todos los madridistas. Pues ya estamos aquí con un cielo precioso en Madrid, con un poquito de nubes, cielo azul y el estadio que sigue avanzando poco a poco para tener las distintas gradas listas para la vuelta del público. Así que ya sabes, siéntate, dale me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Por supuesto no me quiero olvidar de los miembros premium del canal. Luis Peláez Navado, muchas gracias por hacerte miembro premium del canal. Si tú también quieres aparecer en los vídeos, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse, que tendrás muchas ventajas. Vamos con los avances. Vamos a comenzar en el fondo sur, abertura en el hipogeo, sacando tierra mientras a la vez vemos cómo han colocado los distintos soportes metálicos que vimos que llegaron a la obra en esas placas que hay instaladas en el interior del foso en el fondo sur y que tienen todavía copiado ahí abajo. Además también podéis ver ahí en la pared la palabra tubo en naranja y todas las placas en las que hay que falta por conectar esas nuevas escuadras. Vamos a llevar a la mirada a nuestro extremo en el fondo norte para que veáis bien cómo va la ejecución de esa grada baja y alta. Están colocando ese mallazo de refuerzo, esa especie de abertura que algunos especulaban con que podría ser una grada abatible. No es así. Ahí vemos los siguientes tramos cómo están completamente hormigonados y están llegando ya los paneles de encofrado a la parte superior. Además están haciendo en esa zona de ahí el pasillo por el que se accederá y se evacuarán los sectores y ese vomitorio. Vemos ya cómo tienen toda la zona armada al completo y vemos cómo con eso manguera están haciendo un poquito de hormigonado por debajo para que vayan apoyando y asentando las distintas armaduras. Vemos listones de madera acopiados en esa zona de las gradas del lateral oeste. Quién sabe si para introducirlo al interior del foso. ¿Vosotros a qué profundidad creéis que se encuentran ahora mismo en el interior del hipogeo? Yo creo que es la gran pregunta ahora mismo, mientras vemos salir un nuevo camión y el otro que ya está esperando ahí dentro. Bueno, claro, si es un perro me come, no me había dado cuenta de que habían metido esta pedazo de grúa de Aguilar aquí dentro y que viendo cómo tiene los gatos hidráulicos de los apoyos dispuestos, ahora nos explicamos para qué servían esos cubos reforzados de hormigón que estaban haciendo en la zona y que ya os dije que parecía bastante claro que era una plataforma para algo parecido a esto. No esperaba yo que apoyasen tan fuera, pero increíble. Qué bonito luce el Bernabéu. Vamos a ir ahora a la estructura del Torreón en el fondo norte para echar un vistazo y ahí veis cómo estaban colocando nuevas piezas rojas. Va ganando una forma muy buena esa ampliación del cuarto anfiteatro en el extremo norte. Lo único malo de tener la grúa aquí es que no nos permite ver dónde han metido la pieza amarilla que veíamos antes en el exterior. Sí que va a ser complicado, ahora con eso más problemas. En la parte superior de la cubierta están colocando
la malla azul protectora. Y vamos a bajar la mirada a esa grada del lateral este, en la que hay bastantes trabajos para tratar de tenerlo listo lo antes posible para el partido del día 27 frente a los Osasuna. De hecho, ahí veis el hormigón, tiene ya distintas marcas sobre él, y en los próximos días imagino que veremos cómo empieza a cubrirse de más armaduras y le empiezan a dar ese aspecto escalonado. Ahí vemos, continuando hacia el córner, esa zona del túnel logístico, ahí apenas vemos avances con respecto a estos días, pero siguen sacando tierra del interior. Ahí veis cómo lo retiran en la cinta transportadora, cómo continúan vaciando el túnel logístico en la zona del fondo norte. Ahí lo vemos bien ahora, tubo, por ahí tiene que pasar algún tubo. Y es que el tráfico es constante aquí, una auténtica pasada. Y vamos a llevar ahora la mirada a la parte superior para ver los trabajos de Arriostre entre las distintas costillas de la cubierta oeste. Ahí lo veíamos. Y nada más, amigos, ha sido un placer estar un día más con vosotros en Fanáticos Real Madrid. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete aquí abajo si todavía no lo has hecho. Si quieres apoyarme un poquito más, ya sabes, más abajo todavía, botón de unirse, y pasas a ser miembro premium. Muy pronto tendréis el sorteo en el canal, y los que os habéis apuntado recibiréis un email con vuestro número y con el enlace al directo. Así que nada, amigos, nos vemos en próximos vídeos y directos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hala Madrid!